Hola colegas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta capacitación denominada la responsabilidad social en la educación. Esta propuesta que se va a estructurar principalmente a lo largo de tres grandes ejes. En esta primer videoclase que va a estar a mi cargo, vamos a abordar algunas conceptualizaciones básicas sobre qué es la responsabilidad y cómo podemos ejercerla en la educación, en nuestros entornos. La idea de entorno tiene que ver con el fundamento propio de por qué hablar de responsabilidad social en la educación o inclusive por qué hablar de responsabilidad social en ambientes o en espacios de instituciones de carácter público. Si buscamos la teoría que hay al respecto, vamos a encontrar que está muy fundamentada y desarrollada a nivel de lo que es la responsabilidad social empresaria, pero últimamente se vienen desarrollando algunas teorías y conceptualizaciones que buscan vincularla también a cuáles son las responsabilidades que tenemos los actores y las instituciones de la vida pública respecto a justamente los servicios que estamos encomendados a prestar, ¿no? Y otra cuestión muy importante para fundamentar o para hablar o para desarrollar esta capacitación tiene que ver con el contexto, porque justamente hablar de una sociedad implica hablar de un otro o de otros, ¿no? De la convivencia, de las otredades, y lamentablemente en el mundo, podemos decir en la actualidad, nos encontramos en contextos que se están promoviendo donde se exacerban los individualismos, la idea no solo de la meritocracia, sino de que uno solo puede con todo. Inclusive las crisis económicas atentan contra la idea de comunidad o de sociedad, porque los individuos lo que hacemos o lo que buscamos es que prime, digamos, la subsistencia individual y personal por sobre el desarrollo comunitario o colectivo. Entonces, en este contexto, generar una idea de entorno socialmente responsable es una tarea que también podemos desarrollar quienes ejercemos la docencia, ¿no? Y si buscamos conceptualizarla, no vamos a encontrar, digamos, un concepto único, unívoco, sino más bien de acuerdo a determinadas posiciones sociológicas o antropológicas, distintos conceptos. Pero acordamos, o al menos para esta capacitación, que podemos proveerle de uno más adecuado al ámbito de la educación y entender que la responsabilidad social es una tarea en sí que deben abordar las instituciones educativas en todos los niveles, en todas las modalidades, pero que no implica un esfuerzo nuevo, ¿no? Muchas veces cuando aprendemos determinadas herramientas o protocolos o manuales nuevos, pareciera como que, bueno, otra tarea más a todas las que ya tenemos encomendadas en la labor docente, pero no. En realidad ya tenemos nuestro entorno formativo al que debemos acompañar en la trayectoria escolar de un estudiante, desarrollando principalmente nuestro proyecto de gestión institucional y las propuestas curriculares. Entonces ahí tenemos los elementos principales a los que podemos atravesar con la responsabilidad social sin necesidad de inventar nada nuevo, ¿no? Esto es lo importante, que tenemos las herramientas ya dadas para poder tener una mirada distinta, inclusive del entorno, del proyecto y de la propuesta curricular. Otra cuestión importante y que no es azarosa, que esto sí está de alguna manera como pensado para esta capacitación y que ha sido producto de los diálogos inclusive que hemos tenido al interior del área de capacitación del sindicato, y es si tenemos que hablar de la responsabilidad de la educación o en la educación, porque este componente semántico no es menor cuando pensamos en que la responsabilidad es de, por lo general generamos un ideario social donde trasladamos la responsabilidad a la escuela y al servicio en sí. Es decir, reducimos la responsabilidad a una cuestión, a un problema, podríamos decir, de la escuela. En cambio, cuando miramos la responsabilidad en la educación, ya importa otro tipo de miradas, de abordajes y de tareas a desarrollar, porque dentro del entorno tenemos que generar ciertas transformaciones justamente en función de esta responsabilidad. Ahora vamos a profundizar sobre esto. Por ejemplo, hablar no solo de un servicio educativo, sino de qué responsabilidad tenemos determinados actores dentro de lo que podríamos denominar entorno educativo y que no se reduce exclusivamente al aula
ni a la escuela como concepto material, ¿no? Sino como un concepto mucho más amplio y abstracto, es que cuando desarrollamos entornos desde la mirada de la responsabilidad social, podemos generar calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa, podemos mejorar mecanismos para tener mejores relaciones con las familias, podemos inclusive hablar de convivencia escolar en términos mucho más amplios que el solo relacionamiento entre los estudiantes, sino también la convivencia propia de nosotros y nosotras como trabajadores de la educación con los equipos y a su vez con las jerarquías, las relaciones de articulación, que esto es muy importante, con otras instituciones. La escuela por sí sola no puede resolver todas las problemáticas inclusive que se le presentan. Obviamente aparece el concepto de el cuidado del medio ambiente que tenemos que promover y una cuestión también abstracta que tiene que ver con la promoción de los valores sociales y comunitarios de los sujetos que habitamos un entorno educativo. Entonces, la escuela tiene en sí, o el sistema educativo, muchos objetivos, pero si hablamos de responsabilidad social, podemos plantearnos un meta objetivo, un gran objetivo, que es que podamos generar un entorno o transformarlo en algo atractivo y estimulante, ¿no? Para que nuestros estudiantes puedan crecer de una manera inclusiva, socialmente respetuosa, comprometida. Esto es posible, probablemente ya lo vengamos desarrollando. Plantear la idea de responsabilidad social no es como un punto de partida porque somos irresponsables. De hecho, tenemos responsabilidades, pero nuestro ejercicio planteando esta idea es poder tomar conciencia de, en función de los roles que cumplimos en ese entorno, cómo podemos contribuir para esa mejora. Entonces, la idea de la responsabilidad empieza como en principio, voy a decir en principio, a posicionarse en la persona. Podemos tener una responsabilidad social educativa en la que importen los contenidos curriculares, obvio, pero que importen tanto los contenidos como la persona y el desarrollo de la persona. Poder tener bien delimitado y bien claro eso, ¿no? Porque a veces lo, el currículo, lo prescripto, la planificación, todo lo que hace a la burocracia, a la normativa, al cumplimiento de lo legal, que eso obviamente también es parte de una responsabilidad, pareciera tener un componente tan pesado que ocupa más lugar que el foco puesto en la persona. Y lo que tenemos que hacer es equilibrar las cargas. No significa tampoco desatender las responsabilidades legales que tenemos, por ejemplo, para solo posicionarnos en la persona. Hay que aprender a equilibrar estas cuestiones, pero también entender cuál es el fin ulterior que tenemos como sistema educativo, que es formar personas. Entonces, tenemos que desarrollar en la persona capacidades. Si hablamos de responsabilidad social, ¿qué capacidad debiera tener una buena persona? Es ser cada vez mejor. Entonces, si vamos a poner el foco en el crecimiento de la persona, perfeccionar ese cada vez ser mejor es una función social que puede cumplir la educación, ese perfeccionamiento del ser humano, de la persona humana. Pero acá yo hace un ratito dije, en principio vamos a hablar de la persona, porque también decía cuando presenté la capacitación que pareciera que vivimos en contextos donde se exacerban los individualismos. Entonces, enfocarnos en la persona no implica desatender la cuestión del desarrollo de esta persona en el contexto, en el entorno, es decir, en su vida en sociedad y en comunidad. Les traigo una frase muy vieja de Aristóteles para que ponerla en consideración, pero también analizarla. Él decía que una persona que es incapaz de vivir en sociedad o que no tiene necesidad de una sociedad porque se basta para sí mismo, o es un animal o es un dios. Bueno, pasados ya muchos años, podemos inclusive tratar de discutirle esta frase a Aristóteles, ¿no? Porque no hay sujeto incapaz de vivir en sociedad, porque todos nos desarrollamos por naturaleza como seres sociales, ¿no? Pero además, suponiendo que algún sujeto o alguna persona crea que no tiene necesidad de una sociedad,
aparte de ser un animal o un dios, es un bruto, porque en definitiva, y es algo que el individualismo genera, es la idea de que cada uno puede individualmente resolver sus problemas sin necesidad de una sociedad organizada, sin necesidad de un otro. Y a diferencia inclusive de muchos animales que después de nacer rápidamente pueden caminar y a las pocas semanas inclusive pueden valerse por sí mismos para la alimentación, el ser humano, fíjense que desde que nace hasta que crece y se va desarrollando y alcanza una mayoría de edad para la autosuficiencia, entre comillas, pasa un largo periodo de tiempo. Entonces, hasta un ser humano necesita de un otro, de una otra, que en esta primera parte del desarrollo de la crianza es sin dudas la familia. Entonces, no existe ser humano capaz de desarrollarse o de bastarse a sí mismo por sí solo. Si lo analizamos con frases más recientes, podemos inclusive citar al propio Papa Francisco cuando dijo allá en la época del COVID que nadie se iba a salvar solo. Entonces, hablar de la persona implica hablar de la persona en comunidad, en sociedad, en comunión con el otro, con la otra. Y para poder vivir y convivir en sociedad, en comunidad, se necesita de conductas de tipo ético y de tipo moral que por lo general no se aprenden, sino más bien se viven, ¿no? Y se aprende a vivirlas, eso sí se puede aprender en la escuela. Entonces, una finalidad de un programa educativo cualquiera es educar en esa responsabilidad, inculcando, fomentando, inclusive reforzando y si es necesario recordando la obligación ética o moral que todos tenemos por el bien de la comunidad en la que vivimos, en la de velar por el cumplimiento, como dice la Filmina, de los deberes y respeto por los derechos de los demás. Entonces, como dijimos, los principios, los valores éticos y morales, más que aprenderse, se viven, se ejercitan y la educación o los entornos educativos son espacios donde se inculcan, se fomentan o se refuerzan muchas veces esas conductas éticas y morales que un sujeto socialmente responsable puede y debe cumplir. Entonces, tenemos un espacio en el entorno educativo para desarrollar algunas competencias que permitan la responsabilidad social. Pero para poderlas inculcar o para poderlas transmitir es necesario primero tenerlas intrínsecamente incorporadas. Entonces, se requiere de una competencia docente que implique ser profesionalmente éticos, tener obviamente el componente vocacional y además en el trabajo, cuánto estamos dispuestos o dispuestas a aportar para el desarrollo de la competencia del estudiantado, de esa vocación en el respeto solidario por el otro e implica obviamente capacitarse. Si pensamos hace 200 años atrás, probablemente en una biblioteca podía caber los libros suficientes con todo el conocimiento que había hasta ese momento de la humanidad. Hoy, si quisiéramos en una biblioteca poner todo el conocimiento de la humanidad, debería ser un edificio de más de 100 pisos de altura, porque no cabría todo el conocimiento que hay, y esto implica tener la sabiduría y la humildad suficiente para reconocer que no sabemos todo y que por eso necesitamos estar en una capacitación o actualización permanente hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Y otra competencia importante es tener una visión integral de la persona humana y un respeto irrestricto por los derechos que le son inherentes e inalienables, ¿no? Ahora bien, si hemos tomado la decisión de transformarnos en una institución socialmente responsable, que seguramente ya lo son, pero tener una conciencia plena de eso, y decía yo, no se necesita algo nuevo. Bueno, ¿cuál sería un buen punto de partida? Recuerden que en el año 2022 tuvimos una capacitación que se llamaba el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, como herramienta de construcción de identidad, la denominamos en ese momento a la capacitación. Bueno, ahí tenemos un instrumento para poder identificar en nuestra misión, en nuestros valores, en el perfil de estudiante que buscamos y el perfil de egresado,
una herramienta válida para incorporar el concepto de responsabilidad social, porque el proyecto de la institución se hace vida y cobra valor y relevancia cuando se desarrollan los proyectos de las personas que componen una institución. Si no, como lo dijimos en la capacitación anterior, el PEI puede ser una letra muerta. Por eso es importante que sea un instrumento democrático y sabido por la comunidad educativa. Entonces, ya tenemos un proyecto educativo institucional con una mirada de responsabilidad social, tenemos que a su vez generar que los contenidos, no solo del proyecto, inclusive los contenidos que enseñamos en nuestros programas, nuestras currículas, fomenten que nuestros ciudadanos, que nuestros estudiantes tengan, en principio, individualmente, actitudes solidarias, pero que esas actitudes solidarias tengan un correlato con actitudes sociales, socialmente solidarias y responsables, ¿no? Entonces, vamos a lograr comportamientos que van a impactar en el sistema educativo, en el entorno en el que trabajamos, pero que sin duda van a tener un impacto en las familias y en la sociedad. Se trata de ser socialmente responsable y empático con el otro, ¿no? Pasar de lo individual a lo colectivo. Entonces, vamos a poder experimentar cómo la responsabilidad social en el entorno educativo genera ciertas colaboraciones. Primero, jóvenes, docentes, directivos, familias, los que toman las decisiones, no solo en los equipos de gestión, sino a nivel del ministerio, a nivel de gobierno. No nos olvidemos que a quienes nosotros formamos en el futuro van a ser tomadores de decisiones. El propio entorno, todos estos actores tienen y deben comprender que sus vidas, que nuestras vidas, están conectadas a las vidas de los demás. Acá es importante volver a reconceptualizar el tema de las libertades. Digamos, la palabra libertad en la actualidad toma un auge muy fuerte, sobre todo en la Argentina, pero también en esto de exacerbar el individualismo y la meritocracia de la persona sola, si uno la combina con el ideario de libertad, muchas personas pueden creer que, por ejemplo, el Estado o las regulaciones legales atentan contra las libertades. Entonces, ya vamos a puntualizar sobre la idea de libertad también y entender que no es un concepto absoluto. Porque si yo comprendo que mi vida está conectada a la vida de los demás, y bueno, aparecen ciertos límites al concepto de libertad, que ya los vamos a retomar, no sin antes poder hacer una distinción o un ejercicio, mejor dicho, porque como les dije, la responsabilidad social empresarial es la que más ha desarrollado teoría en la materia, entonces podemos tomar el decálogo de la responsabilidad social empresarial y aplicarlo a la educativa. Por ejemplo, podemos hablar de que podemos tener un respeto y cumplimiento por las leyes y disposiciones reguladoras. Eso se espera de una empresa. Tranquilamente se puede esperar de cualquier trabajador del sistema educativo, independientemente del rol que cumple dentro del sistema. En las empresas siempre hablamos de productos, de bienes y de servicios. Lo que nos tenemos que preguntar nosotros y nosotras es si nuestro servicio educativo tiene el componente de responsabilidad social, si a su vez está basado en valores éticos y morales, si tenemos una responsabilidad medioambiental y si la fomentamos también. Además, si el equipo de gestión o el entorno en general atiende a los intereses de los distintos grupos que lo componen, y para esto el proyecto educativo también es un elemento importante. Otro de los puntos es la práctica honesta, ¿no? Uno se espera que una empresa tenga una honestidad en su corporación. Bueno, en nuestra gestión institucional, en nuestro ejercicio profesional, se espera que nuestra práctica también esté dotada de honestidad y que seamos íntegros. En el caso de las empresas, se espera que su crecimiento genere más empleo. Las instituciones educativas no generamos empleo, pero sí podemos tener un compromiso con ese perfil de estudiante que el PEI busca, porque podemos tener personas cualificadas, sea técnicamente o con competencias o habilidades laborales, pero también cualificadas en términos de responsables socialmente hablando, con valores
éticos, morales y principios de solidaridad, ¿no? Al mismo tiempo, ser responsables en la defensa de los intereses de los miembros que componemos el entorno educativo, la comunidad educativa, ser íntegros también en las relaciones interpersonales. Volvemos a la cuestión del individualismo y cómo eso atenta contra las relaciones entre colegas, las relaciones a nivel jerárquico, entre subordinados o también entre los jerárquicos. Y además, cuánto me involucro yo en la organización y en el desarrollo del bienestar de la comunidad. Si mi comportamiento dentro de ese entorno es díscolo o es individualista o yo solo me considero un engranaje, que no pienso en el todo, que no me involucro con el todo, o si solo cumplo con mi responsabilidad legal, que es la de impartir determinado conocimiento y hasta ahí interpreto yo que se termina mi responsabilidad y no la miro en lo macro, ¿no? Que es en este gran objetivo que tenemos como institución o como sistema educativo de formar a personas humanas. Entonces, podemos hablar de principios fundamentales que cimientan a la responsabilidad social de un sistema educativo o de un entorno educativo. El principio de solidaridad, que es ordenador de todo orden social, y lo estamos perdiendo en la actualidad y por eso vemos cómo se resquebraja nuestro tejido social, porque además se confunde muchas veces con el principio de subsidiariedad, que es el principio en el que se coordinan o se apoyan distintos niveles sin importar la jerarquía o la primacía de uno por sobre otro, pero que además no se sustituyen. Es decir, cuál es la responsabilidad que tienen las familias, las escuelas, el Estado mismo, que no se puede correr, nadie puede sustituir al Estado, por ejemplo, como garante de los derechos, como promotor o como equilibrador de las desigualdades que hay en una sociedad, una empresa o la cooperación internacional. Cada uno tiene un alcance de responsabilidad que inclusive subsidiariamente y solidariamente puede apoyar a otros o a otras que atraviesan dificultades. De eso se trata también la empatía y la solidaridad. Otros principios fundamentales de la responsabilidad social es la autoridad y la participación y poderlas distinguir, porque también está muy en pugna la cuestión de cómo nos relacionamos como trabajadores de la educación con nuestra autoridad inmediata o con las demás autoridades, cómo se designan en una democracia, obviamente. Somos en la Argentina, para poner un ejemplo, más de 45 millones de personas, es imposible plantear una asamblea griega para tomar una decisión. Tenemos que designar en tomadores de decisión esa cuestión que a través de un sistema democrático es votando representantes que se eligen legítimamente, que actúan legalmente para brindar un servicio. Entender también que la autoridad nos brinda a nosotros un servicio y que nosotros también podemos estar revestidos de autoridad de acuerdo a nuestro rol para brindar un servicio que es el educativo. Y otra cuestión importante que tiene que ver con la participación no es reducirla, esto lo digo siempre, no reducir la participación al acto democrático de votar. Eso obviamente que es participar, pero es mucho más amplio ese concepto. Pero además, la participación implica un compromiso. Si yo decido que voy a participar, tengo un compromiso en las relaciones que se van a dar y sobre todo en la vida pública. Entonces, entender la participación, entender la autoridad y muchas veces entender que la obediencia, y en esto de hablar de libertad, la obediencia es un acto de libertad responsable. Entonces, si hay respeto por la autoridad, si participamos, si somos solidarios y además, si representamos una institución determinada, somos subsidiarios, vamos a poder generar un entorno donde se promuevan ámbitos de responsabilidad social. Y es importante también porque una de las cuestiones que me pregunto, esto a nivel ya más personal, por ejemplo, nosotros aquí en la provincia de La Rioja tenemos una universidad que tiene más de 100 carreras de grado, creo que aproximadamente 12 carreras de posgrado y otras de pregrado, pero no he visto ninguna que enseñe la responsabilidad social. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad social que tiene una universidad al producir
por ejemplo, profesionales, no voy a usar un término mercantilista, producir, ¿no? Pero al formar profesionales que después se van a incorporar a las determinadas actividades liberales o profesiones liberales, pero que tiene, por ejemplo, el carácter de la gratuidad. Entonces, no hay materias al interior de ninguna carrera donde se enseñe cuál es el rol de una institución pública como una universidad, cuál es el rol de una política pública, cómo contribuyen los ciudadanos a la existencia del Estado. Entonces, es una oportunidad también para que planteemos la responsabilidad social como una materia a enseñar, porque nos permite tomar conciencia no solo de nuestro rol y nuestras responsabilidades, nuestros derechos, como así también nuestros deberes, cómo se complementan, cómo uno no reemplaza al otro, porque eso es lo importante también de esa toma de conciencia y que nos permite, en definitiva, atravesar un tránsito por esta vida que sea lo más digno posible. Entonces, entender estos conjuntos, ¿no? Irreemplazables en sus responsabilidades, que son la familia, que son la escuela, que la sociedad civil puede ser la religión, puede ser un club, puede ser una fundación, cualquier organización de la sociedad civil, y el Estado, que también es un conjunto de instituciones que nos ordenan y nos ayudan a limitar los derechos que no son absolutos, por más que ahora se hable en boga de una libertad irrestricta, la libertad no es irrestricta, por ejemplo, ya para ir finalizando, ¿no? Pero en la Constitución Nacional nosotros tenemos el derecho a la libre circulación. Y la Constitución no aclara absolutamente nada al respecto de eso. Es decir, que si uno solo lee la Constitución y no lee el marco jurídico que la circunda, mi libertad de circulación se entiende absoluta. Entonces yo podría andar en un auto por las veredas. ¿Por qué no puedo? No solo porque están los árboles y los postes. No puedo porque hay leyes que hablan de tránsito y esas leyes están hechas conforme a la Constitución. Entonces, lo primero que puedo decir con este burdo y sencillo ejemplo es que las libertades no son absolutas, tienen límites. Y esos límites son, volviendo al tema de responsabilidad, es en el entendimiento que tenemos que tener todos de que mi desarrollo tiene que ver con, y mis libertades tienen que ver con el desarrollo de las otras personas también. Tenemos que volver a los principios y a los valores más básicos y elementales y esta capacitación va a perseguir eso, que podamos entender lo importante que es ser socialmente responsables porque implica trascender al individualismo y entender cómo nos podemos desarrollar y ser felices con el otro y con otros. Porque en esto del contexto difícil al que hacía referencia al principio de la capacitación, es inclusive una ruptura no solo de tejido social y de lazos sociales, sino familiares también. Hemos podido observar, y seguro que a ustedes les ha pasado y les pasa, que muchos vínculos interpersonales pueden ser socioafectivos, pueden ser familiares inclusive, amistades, parejas, se rompen, se pelean por diferencias de pensamiento, por ejemplo, político o religioso. Y eso sencillamente está mal, porque entre otras cosas, respetar a la otra persona implica entender su individualidad, pero que también se puede desarrollar colectivamente o socialmente en ese respeto por ese pensamiento o por esa elección de vida. Entonces, tenemos que volver a esos principios básicos porque son los que están en pugna, los que están en tensión y sin duda una sociedad donde cada sujeto crea que individualmente va a poder eh, perseverar por sobre los demás, no va a conducirse a ningún lado sencillamente. Entonces, ese es el desafío para las instituciones escolares, para la sociedad en general, volver a los principios básicos, volver a entender cuál es la responsabilidad que nos compete como docentes, pero también como ciudadanos de nuestra provincia, de nuestro país, cuál es la responsabilidad de los otros actores y cómo se van a complementar para poder en armonía desarrollarse. Hasta acá la clase número 1 de esta capacitación, que también estamos en convenio con nuestro Instituto de Responsabilidad Social de la provincia,
con el que luego van a tener la clase número 2. Así que los invitamos y las invitamos a seguirse capacitando. Espero que hasta acá les haya sido de utilidad y nos estaremos viendo pronto.